Seguimos haciendo indagaciones sobre el auténtico calado y la profundidad de lo que ha registrado este viernes el Partido Socialista, en el Congreso de los Diputados. Esa proposición para limitar, por un lado, el poder de los jueces, para evitar, dicen los socialistas, las acciones abusivas de las instrucciones judiciales y, por otro lado, para quitar, eliminar los delitos que tienen que ver con el odio a sentimientos de tipo religioso. Seguimos haciendo indagaciones, Hugo Pereira, porque a medida que nos vamos adentrando y vamos estudiando esta proposición de ley del Partido Socialista, pues vamos viendo realmente, como digo, cuál es el auténtico calado y qué es lo que pretende el Partido Socialista con ello. Es que lo dice claramente, ¿no? La proposición de ley dice claramente en su articulado, disposición transitoria única, ¿no? Régimen transitorio aplicable. Las modificaciones realizadas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal y en la Ley Orgánica del Poder Judicial serán de aplicación a los procesos en curso en el momento de la entrada en vigor de la presente ley orgánica. Es decir, si había algún tipo de, lo estamos viendo en pantalla, ¿no? Si había algún tipo de duda de que la intención del gobierno también era aplicarlo a los procesos ya no futuros, o sea, esto ya no es una intención de, bueno, como hemos visto ante el caso Begoña Gómez y ante el caso Koldo que esto no funciona, pues vamos a intentar cambiarlo para futuros casos. No. O sea, lo quiere también el gobierno y en este caso el PSOE, ¿no? El Grupo Parlamentario Socialista, que fue quien registró esta proposición de ley orgánica en el Congreso, pues lo que quiere también es aplicarlo a los casos actuales, sí, que se están investigando. Es una propuesta hecha al hilo de las necesidades acuciantes y actuales. Se puede decir básicamente ad hoc. O sea, es decir, una proposición de ley orgánica creada ad hoc básicamente para poder de alguna forma paralizar y aplicar esto ya a los casos en curso, y se refiere evidentemente al caso de Begoña Gómez, al caso Koldo, etcétera, ¿no? Y al resto de casos, pero también a esos, ¿no? Lo cual, de verdad, a mí me parece alucinante. Es decir, se podrá debatir y dar una vuelta al tema de las acusaciones populares, se podrá ver el tema de los recortes de prensa en las denuncias, tal y como funciona en el tema de las querellas, o sea, se podrá valorar y debatir lo que se quiera, pero hombre, montar una ley que sea de aplicación a los casos en curso y no aplicación a futuros, y además es que lo dejan tan claro y tan evidente, que, hombre, que nos hace sospechar de las buenas intenciones que presumiblemente podría llegar a tener este gobierno. Pues quizás no sean tan buenas intenciones y sea más bien, pues prevenirse a nivel judicial, ¿no? Y ayudarse a nivel judicial. Entonces, insisto, se podrá debatir lo que se quiera de las acusaciones populares y tal, pero esto es que, vamos, clama al cielo, y además es que lo dejan clarísimo en esa disposición transitoria única, ¿no? Que son de aplicación a los casos que se están investigando en estos momentos. Estamos hablando de un Partido Socialista, de un gobierno de Sánchez absolutamente achicharrado, cercado, acorralado por casos de supuesta corrupción, hasta que no se demuestre judicialmente. No podremos hablar de condenas ni nada por el estilo, pero sí de instrucciones judiciales, de investigaciones judiciales, de un Partido Socialista que está acorralado por todos los casos de la trama Koldo, Ábalos, Aldama, lo de Begoña Gómez, lo del hermano de Sánchez, y que quieren de alguna forma defenderse utilizando el poder legislativo en este caso. Usar el poder legislativo en este caso, porque es una proposición registrada en el Congreso, pero insisto, es decir, plantan la batalla fundamentalmente al tema de las acusaciones populares, ¿no? Que es de lo primero que aparece en esa proposición de ley. Claro, bueno, pues aquí se podrá debatir, digamos, el exceso de organizaciones como, por ejemplo, Hazte Oír, organizaciones a mi modo de ver, ultras, como es evidente, Hazte Oír, Manos Limpias, etcétera, que están como acusaciones populares en esas investigaciones. Bueno, pero es que tendrá que ser labor del juez, labor del Ministerio Fiscal, de la Fiscalía, pues si se exceden las acusaciones populares, pues marcarle y delimitarle. Pero es que es increíble que se esté coartando el derecho de las acusaciones populares a participar en la administración de justicia, que es la esencia, que esto no digo yo, lo dice la propia Constitución española, es la esencia de una democracia, que los ciudadanos, también las acusaciones, por tanto, populares, ¿no?, en ciudadanos, pues puedan participar en la administración de justicia. De ahí que se inventen las acusaciones populares. Es decir, las acusaciones populares no aparecieron ahí porque a alguien se le ocurrió, vamos a montar acusaciones populares, no. Es decir, está en la esencia de la democracia para que la ciudadanía también pueda participar en la administración de justicia. O sea, por eso se pusieron en marcha el tema de las acusaciones populares, ¿no? Entonces, insisto, que a nosotros, que yo sea el primero en criticar
tantas cosas que dice y hace hasta oír manos limpias, eso no es motivo, eso no es argumento y eso no es justificación para coartar o para delimitar o para limitar la acción de las acusaciones populares. Y más montar una ley, una proposición de ley orgánica en donde en una disposición transitoria pues digan clarísimamente su intención, y es que se aplique a los casos que están en curso, es decir, caso Koldo, caso Begoña Gómez y por tanto al resto de casos, pero también a esos, ¿no? O sea, bueno, es verdaderamente alucinante. Y el Partido Socialista ha metido, digamos, en este paquete de esta proposición otro tema también más que polémico, que comenzó a hablarse de ello con aquello de las campanadas de esta señora, por decirlo de alguna forma, llamada Lala Chus, cuando sacó la estampita con la vaquilla simulando una especie de corazón de Jesús. Luego salió Bolaños al día siguiente diciendo, no, es que claro, hay que eliminar los delitos de ofensas a los sentimientos religiosos, y hoy la cosa se concreta todavía más porque han metido también en el paquete, digamos, el tema de los delitos por odio religioso, por ofensas al sentimiento religioso, para eliminarlos, ¿no? O sea, es de otra sí, derivada. De eso es otra cuestión que al final es un poco diferente al meollo, ¿no? De las acusaciones populares y tal. Pero bueno, esto ya lo venían diciendo. Bueno, pero yo no lo veo. Comentado con Benjamín, tiene también esto un debate. Bueno, esto y es que el alcalde de Soria, que es el que Pedro Sánchez ha designado para coger las riendas del PSOE de Castilla y León, ha sido llamado a declarar el 5 de febrero por la payasada esa de salir en una parodia del Papa Móvil bendiciendo a la gente con una escobilla. Con una escobilla de váter. Sí, bueno, yo creo... esa derivada también hay que contestarla. Sí, yo creo que al final esto es libertad de expresión y tanto tiene libertad para que aquellos que creen que son religiosos pues puedan manifestar públicamente procesiones, rezar donde quieran, evidentemente, y manifestar su fe públicamente, pues también los ateos, los que no creen en nada, tienen que tener la libertad de mostrar públicamente su rechazo a las creencias y a la religión. Es decir, bueno, pues la ofensa es muy subjetiva. A mí la estampa que mostró la Chus no me ofende en absoluto. Esa estampa a mí personalmente no me ofende en absoluto. Pero entiendes que puede haber muchos españoles que se pueden sentir pero no podemos legislar. Bueno, ya, pero bueno, pues a mí me ofende el color blanco de la mesa. Pues vamos a legislar y vamos a poner que no se puedan poner colores blancos en la mesa porque a mí personalmente me ofende. Hombre, si nos ponemos a legislar en base a las ofensas, pues entonces ya vamos a prohibir todo, porque a cada quien le puede ofender lo que le salga de los bemoles, ¿no? Hablando en coloquial. Entonces, insisto, yo creo que hay que, ante todo, respetar la libertad de cada quien, tanto evidentemente de los que creen, de los que quieren profesar su fe públicamente, rezar donde quieran, por ejemplo, faltaría más, pero también vamos a respetar a los que son ateos y a los que esa estampita pues no ofende, como por ejemplo a mí no me ofende y ya está, y entonces a cada quien le ofenderá lo que sea. Insisto, yo creo que eso es una buena medida y la han metido ahí en esa proposición de ley, al PSOE me refiero, a calzador, también te digo, porque tiene poco que ver con el resto de asuntos, ¿no? Entonces la metieron ahí un poco a calzador. En todo caso, esto también es una cuestión moral que atañe a cada quien y habrá diferentes opiniones al respecto. Bien, y lo mollar de este asunto, lo que comentábamos al principio, esa proposición que hemos analizado en profundidad ahora, de intentar limitar por parte del Partido Socialista, proposición presentada en el Congreso de los Diputados para su debate y votación, de intentar limitar lo que ellos califican como acciones abusivas, ¿no?, de los jueces en las instrucciones judiciales y relacionadas con las acusaciones populares. ¿Y qué es abusivo? Es decir, es abusivo lo que le afecta al gobierno, es abusivo. Es decir, ¿qué es abusivo? Es que tampoco se puede legislar usando palabras ambiguas. O sea, vamos a limitar investigaciones abusivas. ¿Y qué narices es abusivo? Se puede preguntar uno, ¿no? Es decir, es que no se puede legislar así de esta forma y menos poner, insisto, una disposición única como aparece en esa ley para casos que están en curso. O sea, es que es inaudito que se monte una ley de aplicación prácticamente retrospectiva. O sea, es prácticamente inaudito, ¿no? Entonces, insisto, lo que puede ser una buena intención de legislar el tema de las acusaciones populares, pues no, pues esa ley lo que demuestra es que no hay buenas intenciones y más bien hay intentos de que se deje de investigar lo que ya se está investigando, me refiero al caso Koldo, caso Begoña Gómez, etc. Y del mismo modo que yo defiendo, por ejemplo, que se investigue todo el tema del Nove Ayuso, y también defiendo absolutamente que se investigue todo lo relacionado, lo que sea, con el poder, y en este caso el poder del gobierno,
gobierno lo tiene Pedro Sánchez, porque se investiga a Pedro Sánchez, pues me parece muy bien. Todas las investigaciones, también la de Novia Ayuso. Pues aquí investiguemos. Pues investiguemos y tendrá que ser un juez quien determine si hay o no delito. Pues Pedro Sánchez, ahí lo tienen, y sus necesidades acuciantes que al final se traducen en cuestiones como esta propuesta del Partido Socialista hoy en el Congreso para limitar lo abusivo de las instrucciones judiciales. Como dice Hugo Pereira, es un concepto relativo, amplio, abusivo. ¿Qué es lo abusivo? Es diario, es noticia.